Yo creo que Ignacio Ellacuría fue un hombre, digamos, muy amoroso, muy entregado, muy compasivo. Y por estas cualidades creo que también que fue un hombre muy fuerte y un hombre de mucha fe. Y que vivió su fe, creo yo, de una manera bien inusual. Porque la fe de Ellacuría es algo que no solamente se ve en sus textos teológicos, sino que también se ve mucho en su análisis político y en su análisis filosófico y, por supuesto, en su visión de la universidad. Es una persona que escribía mucho, que tomó muy en serio la filosofía, la teología, y que tomó muy en serio la realidad del país, ¿no? O sea, tomó muy en serio el defender a los pobres también, ¿no? Es decir, porque se veía una situación muy conflictiva, ¿no? Bueno, él desde el principio fue sumamente ordenado en sus clases, ¿no? Es decir, llevaba un orden impecable, ¿no? Es decir, una numeración impecable, ¿no? De ahí que era fácil realmente seguirlo, ¿no? Pero además estaba profundizando, ¿no?, sobre temas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Él decía que no se hace filosofía sino a partir de la historia de la filosofía. O sea, que había que entrar a la historia de la filosofía. Él le hacía mucho énfasis a ese tema, ¿no? Y luego se enfrentaba a los textos de Marx, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hice mi tesis sobre el concepto de Estado en Hegel y la crítica de Marx a Hegel, pero fue a partir de un curso que él dio sobre eso, ¿no? Además de recibir muchos cursos sobre Zubiri, ¿no? Porque Zubiri era español y tenía una relación muy cercana con el padre Ignacio, ¿no? Para Ellacuría, la filosofía ciertamente puede llevar a una erudición, conoce un saber muy, muy riguroso de las cosas, pero es un saber muerto o un saber, digamos, que puede también tener un carácter ocultador si no nos permite iluminar la realidad para diagnosticarla, para entenderla y por lo tanto también para darle una transformación a esa realidad ante la que estamos. En esta línea es que para él la filosofía tiene un carácter liberador. Liberador, decía él en este texto muy bonito de la función liberadora de la filosofía tiene un carácter liberador de la ignorancia, de los prejuicios, de los miedos, pero también debe tener un carácter liberador de las estructuras sociales e históricas que generan opresión y por lo tanto también un componente de liberación de la vida humana individual y por supuesto de la vida colectiva. Yo creo que ese aporte de él es fundamental, primero para entender su pensamiento, qué es lo que él tiene en mente, pero en segundo momento yo creo que es fundamental para darle vigencia, no solamente a su filosofía, sino también para darle vigencia a la práctica filosófica actual. La filosofía para el padre Ellacuría, desde esta triple dimensión de un saber, un principio rector para el mundo y de la vida, y también una forma de vida que están instaladas en estas tres dimensiones de la inteligencia, nos permite entender que la filosofía solo puede ser algo vivo en la medida en que está arraigado en la realidad concreta. Claro, con esto yo creo que hay que hacer el matiz. Ellacuría no decía tampoco que la filosofía deba ser sierva de los inmediatismos, de los activismos, porque eso era algo que Ellacuría temía mucho que sucediera con la filosofía cuando ésta deja de servir a la búsqueda de la verdad y empieza a servir a otros propósitos que aparentemente son más inmediatos, son más importantes, son más urgentes. La filosofía no va tanto a lo inmediato, va a lo fundamental,
y eso es lo que le permitió a Ellacuría rebasar la mera apariencia de las cosas y llegar a dar con análisis estructurales de los procesos. Y además, desde el principio mostró una gran valentía, ¿no? Cuando se enfrentó a las grandes gremiales empresariales en el Congreso de Reforma Agraria, ¿no? Es decir, ahí no solamente fue valiente, comprometido, sino muy agudo en la definición de lo que es reforma agraria, ¿no? O sea, les tocó realmente el núcleo, ¿no? Al decir que la reforma agraria era necesaria y era un cambio en la tenencia de la tierra, ¿no? Pero, como decía el padre Segundo Montes, también la tierra era el epicentro del conflicto, ¿no? Entonces estaba tocando un punto muy neurálgico, ¿no? Es decir, y eso fue público, ¿no? Para Ellacuría la filosofía tenía 3 dimensiones. Una forma de conocimiento radical de lo que es la realidad, lo que son las cosas, la sociedad, la historia, el ser humano, la realidad de Dios como esta dimensión trascendente de lo real. Pero no es un saber meramente contemplativo, un saber meramente teórico, conceptual, de esa radicalidad de las cosas, sino que también conlleva una dimensión, digamos, ética, una dimensión política, y es aquí en donde encontramos este carácter rector que tiene la filosofía. La filosofía para Ellacuría no se podía entender si no es de la mano de la búsqueda de la verdad y por tanto también de la realización del bien. Para nuestro caso, Ellacuría consideraba que la UCA y que en general la universidad tiene 3 dimensiones operativas: su docencia, su proyección social y su investigación. Esta investigación, esta proyección social y esta docencia, dice Ellacuría, cobran su sentido a la luz de lo que debe ser el horizonte de acción de la universidad, y esto es la liberación de las mayorías populares. Pero esto para Ellacuría no era, digamos, una opción caritativa, no era una opción, digamos, sentimental, sino que las mayorías populares, y eso es algo, por cierto, que nosotros como institución y en general todas las universidades debemos ir reflexionando a la altura de los tiempos quiénes son estas grandes mayorías ahora, pues deben ser el horizonte de acción, porque son ellas, decía Ellacuría, las que manifiestan cuáles son los grandes males, las grandes contradicciones, las fallas que tiene nuestra sociedad, y por lo tanto nos alumbran hacia dónde tenemos que empezar a caminar. La UCA lo que debe ser es un instrumento de escucha, de canalización de estas necesidades, de diagnóstico científico y de propuesta también científica, racional, rigurosa. Y ya Ellacuría nos dice, por cierto, también que este aporte de la UCA para la sociedad pues puede o no ser tomado en cuenta por los tomadores de decisiones, pero eso no quita que la UCA deba seguir trabajando y deba seguir proponiendo. No me es extraño, o sea, es decir que porque ellos son mártires, ¿no? Es decir, no los mataron por casualidad, sino que porque no podían contra ellos, o sea, las argumentaciones para llegar a un proceso de negociación, de acabar con la guerra, era algo que pues los militares no querían, ¿no? Y estaban dispuestos a impedir que se llegara a una negociación real, pues, en serio, ¿no? Y eso es lo que discutió siempre la UCA durante casi la década de los 80, ¿no? Argumentar a favor de acabar con la guerra, ¿no? Porque la represión era intensa,
Es decir, las pérdidas económicas eran intensas. Entonces el padre Ellacuría decía es que este país no es viable. Si sigue así no va a haber posibilidades de supervivencia. Entonces que hay que acabar con la guerra. O sea, la argumentación era implacable realmente. Entonces, incluso declarar el diálogo nacional como argumento, o sea, realmente les tocaba puntos que les dolía y no aceptaban, ¿no? Porque no aceptar dialogar y no aceptar argumentación ya significa mucho, ¿no? Decir, no significa que el diálogo y la argumentación no sirvan, sino que todo lo contrario, ¿no? Es lo que les llega, lo que les puede llegar a descubrir sus verdaderas razones, ¿no? Es decir, porque ahí había un encubrimiento de por qué realmente se estaba luchando, ¿no? O sea, no era una cuestión de mera seguridad nacional, ¿no? Sino que era la defensa del poder, del poder político, así decir, al desnudo, ¿no? El hecho del martirio para mí dice que tanto Ellacuría como los otros padres y todas esas monjas, sacerdotes, seminaristas, laicos, colaboradores que murieron, pues lo que nos dicen es que todos ellos eran personas muy poderosas. Porque, claro, si ellos no hubieran tenido poder de cambio, no hubiera habido necesidad de asesinarlos. O sea, para mí el asesinato del padre Ellacuría, de Monseñor Romero, de Rutilio Grande, de las hermanas de Merignol, por ejemplo, para mí lo que dicen es que hubo necesidad de callarlos, porque tenían poder de convocatoria, poder de denuncia y por lo tanto también poder de transformación. Y poder de escucha. Y poder de escucha. La gente los escuchaba, la gente los seguía. Entonces yo creo que cuando la racionalidad es algo contra lo cual los poderes fácticos no pueden luchar, entonces ahí es donde viene la necesidad de matar. Y yo creo que el reconocimiento del martirio echa luz en esta fuerza transformadora que tenía la fe de los mártires. Cuando ocurrió el hecho golpeó mucho a la UCA, ¿no? Fue un golpe muy duro y tardó mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Pero hoy que lo vemos para atrás, sí se ve la fortaleza, ¿no? De que se sembró una semilla que está dando frutos, ¿no? Que está dando muchos frutos. Y se sigue, ¿no? Porque hoy la UCA tiene un reconocimiento internacional, nacional e internacional, ¿no? Es decir, el desarrollo físico de la universidad que empezó en la época del padre Ellacuría y sigue ahorita, ¿no? Estos edificios son nuevos, o sea, no son realmente... Pero esa visión, ¿no? Esa visión de fortalecimiento de la universidad, de fortalecer el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de enfrentarse a los problemas de la realidad, ¿no? Lo que ahorita se está cosechando, ¿no?